mucho por lo que enseño. Escuche bien. Yo no tengo problema con las tonadas, pero me importa mucho la enseñanza. Y de eso se trata. Se supone que a alguien que Dios le dio el don de la enseñanza, le importa qué. La enseñanza. Y el cántico dice: quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Y de momento dice: oh Cristo mío. O sea, es algo muy personal. Haz de mi alma para adorarte con devoción. Eso significa piedad. Acuérdense que la piedad es que devoción. Para adorarte con devoción, dice ahí: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las fuentes de la vida y así saciar mi pobre corazón. Significa que queremos y tenemos hambre, queremos beber de esa fuente. Dios no nos ha dejado sin agua, no nos ha dejado sin alimento. Él se preocupa por ti y por mí. Él le interesa que bebas de su agua y que comas de su alimento, de su pan. También se interesa en que tu corazón se convierta en un altar de Dios, donde el fuego esté encendido. Oye, yo no sé cuán encendido está tu altar, pero el encendimiento del altar nada tiene que ver con el ritmo. Tiene que ver con el fuego que ha puesto Dios. ¿En dónde? En el corazón. En el alma. Y Dios siempre pone leña para que ese fuego arda. ¿Cuál es esa leña? ¿Ah? Dios ha puesto palabras. Significa que una persona que continuamente está añadiendo leña al fuego de su alma tiene muchos motivos para arder fuertemente. ¿Para quién? Y para mostrar mucha devoción o piedad. Dios nos manda a ejercitarnos a ti y a mí para la piedad. De hecho, ese es nuestro llamado. Hay gente que se pregunta: ¿pero cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Apartarte para Él. Tu santificación, hermano. Que te parezcas a Jesús. ¿No lo sabías? Dios quiere que cada día te parezcas más a Jesús. Que reacciones como Jesús. Que pienses como Jesús. Que camines como Jesús. Que andes por donde Jesús anduvo. Que hables lo que Jesús habló. Que sientas como Jesús sintió. Él quiere hacerte a la imagen de Jesús. Él quiere que tú seas como Jesús. Hay una pulsera que están vendiendo por ahí, que creo que dice WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta que todo santo se pregunta en todo tiempo. En esta situación, ¿qué haría Jesús? Piense que a Dios no le interesa lo que tú harías. Se oye fuerte. A Dios no le interesa lo que yo haría. A Dios le interesa que nosotros sigamos al Hijo para hacer lo que Él nos manda hacer. Porque nosotros somos el cuerpo de una cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Él es el que determina y nos da las instrucciones a seguir. Y Jesús siempre hace lo que quiere. Lo que hace el Padre. Por lo que a Dios le interesa, lo que ¿quién hace? Lo que Él manda. Porque Jesucristo siempre hacía lo que mandaba ¿quién? El Padre. Siempre. Acuérdese de eso. Siempre que vaya a tomar una decisión, que vaya a hacer algo. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es importante. La semana pasada estábamos hablando en el estudio bíblico de Santiago, capítulo 5. Estábamos leyendo los versículos 19 y 20. ¿Verdad? Acompañan al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y se hicieron varias afirmaciones. Y voy a mencionar algunas de estas afirmaciones en modo de repaso.
Pero antes lea conmigo el texto para rememorar, ¿verdad? Para memoria de los que se le ha olvidado, incluyendo. Dice la palabra del Señor, hermanos: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Ok, mencionamos, escuche bien, que teníamos que orar también por los descarriados. Si Dios nos manda a buscarlo, primero tenemos que ir delante de Dios a orar por ellos. ¿Para qué? Para que incline sus corazones, porque el único que puede convencerlos es la persona del Espíritu. Y aunque el Espíritu nos usa, el que ilumina y transforma el entendimiento es el Espíritu. Así que usted primero va a ¿dónde? A donde el que puede, Dios. Amén. Mencionamos lo que significaba la palabra extraviado, que significa un alejamiento gradual de Dios. Mencionamos que esto era una condición peligrosa, porque el ofensor podía ser castigado por Dios. Oye, mencionamos cómo Dios castigó a los miembros pecadores de la iglesia de Corinto, donde algunos, por no tener la cena del Señor como debían, estaban enfermos, y otros que morían. Dijimos que también la persona extraviada era peligrosa para la iglesia. ¿Por qué? Porque pudiendo tener algún tipo de raúl de amargura, podía también mezclarse y hablar con otros, creando cismas en la congregación. Hay personas que le pasa algo mal y rápido se unen un grupito, le dicen 2 o 3 cosas e indisponen. Y se vuelven, según la Escritura, en cismáticos. Por cierto, si usted hace eso, ¿qué debe hacer? Arrepiéntase. ¿Qué es arrepentirse? Deje de hacerlo. Dios le está diciendo, deje ese camino y vuelva hacia el Señor. El arrepentimiento no es tan solo pedir perdón a Dios. El arrepentimiento es pedir perdón y dejar de hacerlo. ¿Ok? Porque es un cambio de mente que te lleva a un cambio de conducta. Si perseveras en esa conducta, luego de muchas amonestaciones, pues nunca te has arrepentido. Tu arrepentimiento y tu perdón es una falacia que solamente se encuentra ¿en dónde? En la mente. Porque el arrepentimiento verdadero cristiano tiene fruto. Porque es de Dios. ¿De dónde? Y el Espíritu Santo te motiva y te impulsa a la santidad y a separarte. ¿Para qué? Para Dios. Acuérdese de eso. Lo mismo aplica no tan solo a los problemas que causan cismas, sino también a todo pecado. Hechicería, adulterio, fornicación. Tiene que haber un cambio de conducta. No puede convertirse en una práctica. Porque el que practica el pecado, dice la Escritura claramente y llanamente, es del diablo. Y muchas veces nosotros tratamos de racionalizar eso, pero nosotros no podemos caer en práctica. Tratamos de justificarlo con la doctrina de la gracia, pero la doctrina de la gracia destruye ese argumento, porque la Biblia dice que la doctrina de la gracia nos santifica, no nos da excusa para caer en pecado. Y dice la Escritura que cualquiera que usa la doctrina de la gracia para que con avidez cometa el pecado es un libertino y está condenado. Que con su actitud y acción ha negado al Dios todo soberano y al Señor Jesucristo. Por lo tanto, un verdadero creyente nunca va a usar la doctrina de la gracia como argumento para tirarse a pecar, así porque sí. No, Dios me perdona. Acuérdese, esto es cierto. Aunque la malla está puesta, está ahí, pero no es para qué. Como dice el Chapulín Colorado, te aproveches de la nobleza. ¿Entiendes? Hay gente que se aprovecha de la nobleza. La Biblia le llama a un menospreciador de la benignidad de Dios. Dice, y menospreciáis la benignidad de Dios, que es el que os guía al arrepentimiento.
Eso es como escupirle el rostro al Creador luego que ha provisto para ti. Por lo tanto, cuando pecas, en tu corazón tiene que haber un dolor profundo por haber ofendido al Señor. Y si tú no tomas como cosa liviana el pecado, es porque no te ha amanecido, porque aquella persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo deja hacer, sino que le da un convencimiento profundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo dice la Escritura claramente. Ok, decimos eso porque está el movimiento Creciendo en Gracia, que usa la gracia como excusa para vivir al garete. ¿Ves? Y son muchos los que se van y convierten el libertinaje en la gracia. De hecho, Pablo era acusado en el capítulo 6, que decía, hay muchos que dicen que yo estoy diciendo, hagamos males para que vengan bien. Permaneceremos en el pecado, lo practicaremos para que la gracia abunde. ¿Qué decía Pablo? En ninguna manera. ¡Fum! Así, en ninguna manera. Por lo tanto, la gracia nunca será ¿un qué? Un argumento para el pecado. Mire, amado hermano en el Señor y amada hermana, también se habló que la razón por la que los miembros espirituales deben intervenir con estas personas que se han extraviado es para ayudarlos de ¿qué? Dice el texto, de la muerte, y también para que no siga extendiéndose ¿qué? El mal. Supongamos que usted ve algo malo y alguien viene y está por el techo, como sucede en todas las iglesias del Señor. Hasta los apóstoles tenían que bregar con las murmuraciones. Dice la Escritura que ellos tuvieron que escoger un grupo de personas que se encargaran de esos dilemas. ¿Por qué? Para que ellos se pudieran dedicar a la predicación y a ¿qué? Y a la oración. Pero los problemas que causaban murmuraciones se escogieron ¿qué? Dice la Escritura, 7 personas que tenían 3 características: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ¿verdad? Eran personas que podían trabajar con eso. Eran gente con un sentido espiritual y unas características que los definían. Dice la Escritura que eran justos. O sea, el Espíritu Santo los había ¿qué? Capacitado. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando Dios tomó del Espíritu que había en Moisés, que era el Espíritu Santo, y lo puso en aquellos 70 jueces para que ellos pudieran juzgar, porque si no el individuo se iba a quemar, y también ¿quién? Todo el pueblo. Lo mismo, la estrategia de Dios siempre ha sido incluirnos ¿en qué? En su obra, y hacerlo con la mejor corazón y la mejor conducta. Siempre Dios quiere que tú trabajes en sus negocios. Oye, yo te pregunto, ¿tienes tú el corazón de Cristo? ¿Qué tú dices? ¿Cuál es el corazón de Cristo? ¿Cuál es el corazón de Cristo? ¿Ah? Dilo. No sabe. Lo sabe, lo que pasa es que lo pregunté de otra manera. El corazón del Padre y el corazón de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Se nos dio el corazón de Cristo? ¿No dice la Biblia? Nosotros tenemos la mente, tenemos la persona del Espíritu Santo. ¿Ven? Esta información ustedes la sabían, lo que pasa es que la manera en que lo pregunté tal vez trajo algo de duda. Si tenemos el corazón de Cristo, tenemos que tener el mismo clamor de Cristo. Cuando vino María, nene, tú no sabes que tu papá y yo hemos estado preocupados por ti. Nos tenían altamente preocupados. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? Tú no sabes. Es que tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes que en los negocios de mi padre, eso tiene que haber caído bien fuerte. Porque ¿quién estaba allí presente hablando? Estaba José.
y estaba ella. Dice que cuando recibió esto, ella guardó esas palabras ¿dónde? ¿Tú crees que esas palabras no cayeron donde debían estar? Ella sabía lo que se le había llamado, ella sabía quién era él. Y ella sabía que ella fue un instrumento temporal. Y que no podía, como dicen muchos, orinar fuera del pote. ¿Ok? Ella sabía que había unos límites y Jesucristo estaba dispuesto porque Él se sometió como hombre y cumplió toda justicia, pero también sabía que en los negocios de su Padre le es necesario estar. Tú tienes papá y Él te invita a formar parte del pueblo que trabaja para su nombre. ¿Qué? Tienes responsabilidades para con Él. Y una de las responsabilidades es pedirle a Dios que te convierta en una mujer y un hombre maduro, que es el propósito de la carta de Pedro. La prueba es para madurarte, decía. ¿Te acuerdan el capítulo 1? En Santiago. Estamos estudiando Santiago. Él quería que madurásemos. Mire, amado, luego de haber discutido eso, hablamos del ejemplo de Pedro, que no siguió las amonestaciones de Cristo y no se preparó. Y como no se preparó porque no le creyó al maestro, cuando Satanás lo zarandeó, cayó bien fuerte. Y mencionamos que lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no creemos la palabra de Dios, la leemos, pero no la creemos. Porque si la creyésemos, la obedeceríamos. ¿Verdad que sí? La obedeceríamos porque la creemos. Acuérdense que una de las cosas que hemos dicho del creer es que significa obediencia y fidelidad y lealtad. Yo creo, pero no haces nada al respecto. La Biblia dice que te engañas a ti mismo y que tu religión es vana. Eso dijo Santiago. Hay mucha gente hoy día en las iglesias de Cristo que están engañándose a sí mismos. Y eso es un peligro. Oye, a través de la Escritura se nos manda continuo a examinar la clase de relación que tenemos con Dios y la clase de comunión que llevamos con Él. Si tú tomas en serio a Dios, esto debe ser algo de todos los días. Porque Dios verdaderamente te importa. Te debe importar más Dios que lo que piense tu hermano o hermana. No significa que tú vas a hacer y vas a maltratar a tu hermano y a tu hermana. Lo que significa es que mientras esté de tu parte, tú vas a estar en paz con todos los hombres. Pero cuando se trate de elegir entre uno y otro, siempre Dios debe llevarse ¿qué? ¿La qué? La preeminencia. Porque no es justo obedecer a los hombres o agradar a los hombres antes que a Dios. Y muchas veces esta obediencia te costará. Te costará enemistades. Te costará murmuraciones. Y te podrá costar hasta la vida, como le costó a los discípulos de Jesucristo. Y posiblemente, si las cosas siguen empeorando aquí, empeoran en la isla, te pueden en un momento dado costar ¿a quién? A ti y a mí. Por eso es importante que tú y yo comencemos a preparar y a disciplinar nuestro corazón para Cristo. Entendiendo que Dios no tan solo nos llamó a creer y obedecer, sino también nos llamó a sufrir. Por lo tanto, tenemos que ejercitarnos para el sufrimiento. Sufre como soldado penalidades en el nombre de Jesucristo. ¿Significa que te vas a exponer al sufrimiento así porque sí? No. Lo que significa es que te vas a preparar para cuando éste llegue. Tú no lo buscas, pero viene.
Y cuando llegue, que seas hallado preparado. ¿Ok? Por eso es importante lo que Jesucristo le dijo a Pedro: orad para que no caigáis en tentación. Y Pedro cayó junto con los otros porque ninguno de ellos le creyó. Porque no tan solo fue Pedro el que negó. Todos ellos también, dice la Escritura, que negaron, que no lo dijeron, que tampoco lo iban a hacer. Si usted busca a los otros sinópticos, también dice que Pedro fue el primero que lo dijo, pero todos los demás dijeron que lo mismo. Y a la hora de la verdad, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que Pedro lo hizo con tanta fuerza, y como dijo, aunque estos te dejaron, pues la Biblia lo sobreenfatiza, tú sabes, porque Dios está en el trabajo de humillar a los soberbios y de enaltecer a los humildes. ¿Qué? Pedro era la voz cantante. Sí, la voz cantante. Mire, amado, el resultado del tetravío habíamos dicho que era el pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando vemos a un creyente desviándose de la verdad? Dijimos que debíamos hacer dos cosas. Primero, orar. La oración y la meditación es preparación. Ora, medita. Pídele a Dios que sabiduría. Eso es parte de la preparación. Ok. Segundo, ayuda. Que tus obras no sean tan solo que palabras. Ves a alguien que tiene una situación. ¿Cómo puedo ser de beneficio? ¿O cómo puedo sobrellevar esta carga? ¿Ve? Ayuda. Tal vez él necesita apoyo para dejar cierta práctica. De hecho, la Biblia dice que hierros con hierros, ¿eh? Y supongamos que un hombre tiene una propensión a un pecado, o una mujer tiene una propensión, una inclinación hacia cierto pecado. En la iglesia hay gente que necesita ayuda. Pues entre nosotros buscamos a gente, escuche, espiritual, que pueda ayudarnos. Y hay que tener cuidado. Ejemplo, supongamos que Robert tiene una propensión. Yo voy a poner a otra dama a ayudarlo. No, eso es un disparate. Eso es una bomba de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente está bregando con problemas, suelen identificarse. Y muchas veces entre el consejero y víctima se manifiesta una relación más allá de lo saludable. Por eso es importante que no sea uno, sino varios. Un grupo. Si es un hombre, hombres. Si es una mujer, mujeres. Si debe haber un hombre con mujeres. O algún otro hombre. Pero nunca solo. ¿Por qué? Porque el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y sopla. Y los dos se cocotan como una guanábana. ¿Y saben de lo que estamos hablando? ¿Qué? Fíjate, la oración es bien importante. Un micrófono para Don Luis. Fíjate, la oración es bien importante porque la oración nos pone en comunicación con el Señor. Y es bien importante porque tu corazón se limpia por medio de la oración y la palabra. Amén. Pero hay una cosa que el que ora y termina la palabra, tiene que tener cuidado que no vaya a caer. Es lo que se conoce como la serie de luz. Exacto. Porque muchas veces, pues, siempre aparta con algunas personas. Piensan de que aquel terminó así Y ya. y ya que vino acá. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas porque eso es pecado. O sea, entrar en una casa de luz es pecado. Es
porque uno no puede estar viendo pecado en todos lados y en todas las cosas. Sí. A veces hay algunos hermanos, ¿verdad?, que cometemos falta, errores. Pues hay manera, pero no podemos estar todo el tiempo. Sí. Es como el chismoso que siempre está pendiente a ver dónde se enciende el chisme para regarlo. La pregunta es, ¿edifica eso? Las preguntas bíblicas para la toma de decisiones, ¿edifica? Si Dios te mandó a tratar con tu corazón y tu relación con Él y tú estás siempre pendiente de la vida de tu prójimo, ¿cuándo vas a crecer tú? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que ve los problemas de otros para justificar sus propios pecados? O para justificar su indolencia en el estudio o en la oración y todo. En vez de hacer el consejo del Señor, que era que trabaja con tu propio ojo, saca la ¿qué? La viga, para que puedas trabajar con la paja de tu hermano. Fíjense que dice para que pueda. O sea que si hay que trabajar, pero tienes que quitarte la viga, ¿para qué? Para poder ver bien. Y por eso la persona tiene que ser espiritual. Porque hay gente que aprende algunos conocimientos de la palabra y ya se creen que se la saben todo. Usted sabe que mientras más Dios revela de la palabra, el creyente no tan solo es más responsable ante Dios, sino que se siente más tonto. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque se da cuenta la inmensidad y la grandeza del conocimiento de Dios y todo lo que falta. Ahora, el necio obtiene un poco de conocimiento y cree que sabe más que quién. Nadie es más sabio que el necio en su propia opinión. Eso lo dice un proverbio. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, es importante que no creamos que tenemos todo lo que nos la sabemos todas. No es verdad. Pablo dice que el que piensa saber algo todavía no lo sabe como debe saberlo. Esto nos enseña a ser humildes cuando vamos a tratar con la gente. Si tú ves a una persona que ha sido casado en el mismo acto o pecado, como dice en Gálatas 6, la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, a los que han sido atrapados, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Hay posibilidad para ti de ser tentado y caer? La Biblia dice que sí. Por eso dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. No le pase lo mismo que a Pedro. Señor, aunque estos te nieguen, yo no. No, siempre hay una posibilidad, pero tú siempre vas a confiar en la gracia de Dios que te sostiene. Todo depende de dónde está tu confianza para ser sostenido. Si tu confianza está en tu propia fuerza, te fregaste. Algo te va a suceder. Te veo caer como Satanás. Que dice la Escritura que cayó como una centella. Te veo así caer. Pero si tu confianza está en la roca firme, Él es poderoso. Él es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída y presentarte delante de su gloria con gran alegría. En donde tú tienes puesta tu confianza. Él es poderoso. Si fuera una iglesia gospel, estaría todo el mundo ¡wow! Los gospel son los bautistas del sur de Luisiana. ¿Ven? Y posiblemente un coro ahí cantando ¡wow! Él es poderoso, hermano. Gócese en la capacidad de Dios. Mire, es importante que procuremos ganar a los perdidos, pero también es importante ganar a los salvos. Amén. Amén. Si un hermano peca contra nosotros, primero debemos hablar con él como. ¿Lo dijiste? Dilo ahí, fuerte. A solas al huerto yo voy.
a solas. Primero en privado, ¿verdad que sí? Y buscar la manera de arreglar el asunto. Si el hermano no nos escucha, pues hay que ir a otros medios. Pero si nos escucha, la Biblia dice en Mateo 18:15 que hemos ganado a un hermano. Le hemos ganado. Es tan importante ganar a los salvos como a los perdidos. Si queremos ayudar a un hermano extraviado, debemos tener algo bien importante. Una cierta clase de actitud debe definir a los que ganan a los extraviados. ¿Qué actitud será esa? Vamos a ver. Hay cierta clase de actitud que define o caracteriza a los que ganan a los extraviados. Son mansos, sí, todo eso. Pero todo eso está incluido en una palabra. ¿Cómo fue? Digo, amor. Tenemos que en todo tener una actitud ¿de quién? De amor. El amor de Cristo debe impulsarnos, aunque constreñir se escucha más potente, porque incluye todas las potencias de tu fuero interior. Todo lo que eres como ser humano, tus entrañas y tripajes y todo. Es amar con todas tus vísceras y los riñones. Y también amar con el hígado. Esa era la manera de hablar de los hebreos antes. Y en aquella época, te amo con todo mi hígado. Te amo con mis riñones. La Biblia dice de Dios, cuando habla del corazón, Él dice, yo que escudriño la mente y los riñones, dice la versión literal. Yo que escudriño la mente y los riñones, y de momento en la versión Valera dice en el corazón. Pero el texto dice los riñones. Mire, amado, así que el amor debe ser la actitud que nos defina. ¿Por qué? Primera de Pedro 4:8. ¿Por qué? ¿Por qué? También lo dice en Santiago, en el versículo que leímos. Busque Santiago. ¿Qué hace el amor? Según ese texto. ¿Ah? Cubrirá multitud de pecados, lo dice Santiago, ¿verdad? ¿Y qué dice en Primera de Pedro? Dice lo mismo. Santiago y Pedro estaban de acuerdo. Mire, ambos estaban citando al maestro y ambos y todos estaban citando Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Significa que esto es una enseñanza antiquísima. Siempre, siempre, siempre la manera de restaurarles a través de ¿qué? De una actitud de amor. ¿Por qué Dios restauró a Adán y a Eva? Porque los amó. ¿Por qué tuvo misericordia de Abraham? Porque lo amó. ¿Por qué ha tenido misericordia de Israel vez tras vez? Porque lo ama. ¿Por qué Dios sigue tratando contigo y conmigo? Porque nos ama. ¿Por qué Dios no se rinde? Porque nada nos separará del amor de Cristo. Ninguna cosa creada. Oye, esto no quiere decir que el amor borra la basura debajo de los muebles. ¿Qué quieres decir, hermano Antonio? ¿De qué hablas, Willis? No sé si se acuerdan de esa serie de Arnold. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que el amor borra la basura debajo de los muebles. Porque donde hay amor también debe haber verdad. Dame el micrófono para que quede grabado ahí en la 1 Corintios 13. Sí, el versículo 6. Ajá. Está curioso, dice, más se goza de la verdad. Así que en el amor debe haber ¿qué? Verdad. No es sentimentalismo lacrimoso. No es un bendito. De hecho, la Biblia, y hemos dicho muchas veces, y la Escritura lo declara, que Cristo era lleno de gracia y de verdad. Y Él vino a dar testimonio de
la verdad. Y Él es el fiel y verdadero. Y ninguna mentira procede de la verdad. Por lo tanto, Jesucristo viene a trabajar contigo y conmigo. Así que debemos cubrirnos en amor, pero no podemos obviar que la verdad. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo en Efesios 4:15 dice que debemos seguir la verdad en amor. ¿Ven? Lo importante es el balance. El balance, la mezcla es importante. No todo café sabe bueno, todo depende cómo se prepare. La mezcla y las manos. Tú le puedes dar unos instrumentos a un cocinero y los mismos instrumentos a otro cocinero y la misma cocina, y por alguna razón el mismo que en la misma receta, y cuando prueban los dos, ¿qué sucede? Hay uno que va a superar al otro. Es raro que sepan iguales. Mi mamá decía que siempre era el amor. ¿Ah? ¿Ah? Que cocinaba bueno, ella siempre decía que era que lo hacía con amor y Sí. ella le echaba bendiciones cocinando la comida para que le quedara buena. ¿Sí? A veces, aun cuando no tienes los, ¿cómo se llama? Los ingredientes. En casa pasa a veces. No tenemos los ingredientes para hacer algo. ¿Y se hace con qué? Con lo que tiene. Y de momento se prueba. Y nos dimos que aquellos ingredientes que pensábamos no eran necesarios porque tenía un ingrediente superior. Oye, que tu trabajo para Dios se ha hecho todo con amor. Eso cambia todas las cosas. Pero también cuando estás trabajando con un hermano extraviado, debes hacerlo como el hermano está extraviado y tener que trabajar con qué vaina. Tener que verlo otra vez, Señor, que reprenda al diablo. A veces nos pasa eso. Y es que y decimos eso, ese demonio no cambia. O viceversa, esa diabla no cambia. Ahora tengo que encontrarme con tal persona. Oye, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude. Yo creo que todos hemos caído en algo de eso. Padre, nos arrepentimos. Permítenos cambiar de actitud con respecto a esto. Permítenos cubrir multitud de pecados como tú cubriste nuestros pecados. Él nos perdonó y cubrió nuestro pecado. Oye, no estoy hablando aquí de los que tratan de destruir iglesias y cosas, hermano. Porque la Biblia dice que al escarnecedor, no pierdas el tiempo con él. ¿Lo dice o no lo dice? Estoy hablando con el hermano, del hermano de verdad. Tú vienes y lo amonestas y reaccionas. Porque tú reprendes al sabio y dice la Biblia, se vuelve más que. Tu hermano que es simple y sencillo. Porque no todos tienen las mismas luces en cuanto a las cosas del Evangelio. No pretendamos que todos sepan lo mismo, nunca va a suceder. Es como en la escuela, como en la casa de usted. Usted tiene hijos y tus 3 hijos no son igual de inteligentes los 3. Cada uno tiene una inteligencia de algún tipo. Hay 9 clases de inteligencia que hasta ahora se han investigado. Algunos tienen inteligencia emocional, otros tienen inteligencia material, otros tienen inteligencia intelectual, y así diferentes clases de inteligencia. Y cada uno tiene una dirección, y usted tiene que tratarlo conforme a lo que Dios le concede, no conforme a lo que Dios no le concede. Eso se llama ser prudente. No, es que tú tienes que ser igual a este. Y si no lo tienes, lo estás condenando. Porque siempre va a estar a la sombra de quién. Y va a terminar tirándole un peñonazo a su hermano en la cabeza y sacándole el cerebro, o poniéndole un pozo y vendiéndoselo a quién, a los ismaelitas, o vendiéndoselo a Potifar o a alguien. Y como Dios tiene esta manera de hacernos reír, luego ese hermano termina siendo el gobernador de Puerto Rico y tú
El barrendero del Capitolio. Sí, porque Dios tiene buen sentido del humor. Amén. Mire, amado, así que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a cubrir a nuestros hermanos con amor. Amén. Mire, el amor no solo ayuda al ofensor a enfrentar sus pecados y abandonarlos, sino que también le asegura al ofensor que sus pecados, una vez han sido perdonados, han sido olvidados. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace el amor? Repito. Primero, donde hay verdad, tiene que haber confesión ¿qué? Honesta. Porque es la verdad lo que nos hace libres. Y el que no confiesa, pues, no va a prosperar. Porque está operando en la mentira. Pero después, dice la Escritura que hay esa confesión de pecado. Hay una limpieza de parte de Dios, porque el que confiesa sus pecados, dice la Escritura que el Señor ¿qué hace? Que lo perdona y ¿qué? Y nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Usted sabe, usted no quiere quedarse sucio, usted quiere ser limpio. Bien, después de esa limpieza, el amor no solo ayuda al ofensor a enfrentar sus pecados, ¿ven? Sino también a abandonarlos, y le asegura al ofensor que sus pecados, una vez han sido olvidados, perdonados, son olvidados, o sea, echados a un lado. No es que usted le da amnesia, es que usted decide no tomarlo como en cuenta, como Dios decidió no tomarle en cuenta que nuestro pecado. ¿Estamos captando esta idea? Así que hay envuelta una decisión. ¿Y quién va a llevar la consecuencia? El que perdona. Porque tiene que, si perdonaste, no puedes seguir pasándole ¿qué? Factura a la persona. Ok. Aunque la interpretación básica de estos versículos tiene que ver con ayudar a los extraviados. Y dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿está hablando de qué? De creyentes. También se puede aplicar ¿a quién? Al perdido. Porque el perdido está ¿qué? Está extraviado. Está perdido. La Biblia le da mucha importancia a los perdidos. ¿A qué Cristo vino a buscar y a salvar? ¿Ah? Antes de ustedes ser hallados, ¿estaba perdido? Yo creo que todos los que estamos aquí pertenecemos a la Iglesia del Señor, pero hubo un momento en nuestra vida que estábamos perdidos y no lo sabíamos. Porque el problema con el perdido, especialmente el ser humano, que no sabe que está perdido. Sabe que algo anda mal en su vida y que las cosas no son como debieran ser, pero muchas veces no sabe la razón del por qué las cosas no como son y porque hay algo mal en su corazón. No lo entiende. Entonces viene alguien que ama y por medio de la palabra, ¿qué hace? La exposición de sus palabras. ¿Qué hace la palabra? Alumbra, ilumina. Así que aprenda bien lo que está recibiendo para poder iluminar a la gente que Dios trae a su vida. Porque Dios va a traer gente a su vida. Y usted va a ser un elemento de bendición o de maldición para esas personas. ¿Cuántos Dios le ha traído gente a su vida con situaciones? Todos. La palabra que ha salido de su boca, ¿viene del corazón de Dios o de su propio corazón? ¿Viene de su propia manera de pensar o de la manera de pensar de Dios? ¿Es bíblica y está apoyada por el consejo eterno o es una invención de cómo usted haría las cosas como un ser humano? Tiene que meditar en todas estas cosas. Después de que su hermano extraviado entienda que necesita ser restaurado,
¿Cuánto más un pecador perdido necesita ser traído al Salvador para que no sea condenado ni echado, como decía mi mamá, a las pailas del infierno? Oye, ahora la gente relaja con eso, porque la gente trata de hacer chiste con lo serio para que no se vea tan grave. Pero la verdad es que por más que tratemos de suavizar la píldora, la condenación eterna es algo demasiado serio que uno no le debe desear ni a los demonios. Están condenados y se lo merecen, y tú y yo también. Pero usted sabe que es caer en manos de un Dios vivo. Cuando el mismo Dios hecho carne, ¿qué hizo? El Dios hecho carne aplicó justicia a su Hijo hecho hombre. Jehová quiso quebrantarle. ¿Jehová quiso qué? Quebrantarle. Y el Señor dijo: Dios mío, Dios mío. Y de momento el Salmo 22 dice: sin embargo, empero, tú eres santo. O sea, esto tiene que suceder porque tu santidad lo exige. Y realmente nos vamos a gozar. Escuche bien, esto se oye cruel, pero la Biblia dice que los santos van a alabar a Dios por la condenación de los malvados. ¿Usted sabía eso? Y tal vez usted piensa: pero eso se oye cruel. No, no es cruel. ¿Por qué? Porque es justo. Es justo. Dios será reconocido como justo en su juicio. El único que hace juicio justo, ¿quién es? El hombre hace juicio según sus parámetros mentales en la ignorancia de su corazón. El hombre no entiende todas las variables y hace juicio. Dios lo entiende todo desde la eternidad y hasta la eternidad. Por lo tanto, su juicio ha tomado en cuenta todas las variables, aún con las que usted y yo nunca soñamos. Por lo tanto, el día que juzgue, Él será glorificado y alabado por sus santos, porque Él ha hecho justicia y juicio. Pero mientras tanto que nosotros estamos aquí en la tierra, nuestro corazón es como el Señor ha venido primero. ¿Para qué? Para salvar antes de que eso se derrame. Él, dice la Biblia, que no retarda, sino que es paciente. O sea, Él es paciente y ha dado mucha oportunidad. Ha dado milenios a los hombres. El hombre no se puede excusar porque el hombre ha tenido milenios. Oye, y todavía sigue estando igual de envenenado. Los milenios han probado, y la historia ha probado, que todo ser humano es digno de muerte. Toda la historia es una evidencia de que el hombre es un fracaso. Sin embargo, Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y si tú y yo somos salvos por gracia, esa misma gracia la debemos extender a los hermanos que han sido extraviados. Porque si alguno hace volver al transgresor, al extraviado, del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Piensa en eso. Oye, esto hay que ponerlo. Todavía no lo he explicado como debo explicarlo. Y es que no estoy capacitado. El único que puede hacerle entender eso a ustedes de la manera tan drástica como es ¿quién? ¿Ah? Es Dios. Que Dios te deje ver la magnitud del pecado, la magnitud de la rebelión.
que Dios te deje sentir su sentimiento al respecto. La ofensa. Pídele a Dios que te abra los ojos y abra. Buscar a los perdidos es un cuadro muy común en la Biblia. Jesús habló de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Dice que todos ellos necesitaban ser hallados y traídos al lugar donde pertenecían. El Señor comparó la caza de almas a la pesca. ¿Verdad que sí? En Marcos 1:17. Pedro, dice la Escritura, que en una ocasión atrapó un pez con un anzuelo, pero en otra ocasión atrapó muchos peces junto a otros ¿con qué? Con redes. Esto significa que hay lugar tanto para el evangelismo personal como para el evangelismo ¿qué? Colectivo. Eso de que el evangelismo es solo de uno a uno, eso es una falacia. El evangelismo es llevar la palabra de Dios, sea uno o sea muchos. Puede que sea uno a uno. Hay gente que ese es el don que Dios le da. Pero hay gente que Dios le llama a predicar aquí. A la multitud. ¿Es porque aquel es mejor que el otro? No, tiene que ver con el llamado de Dios para esa persona y para esta persona. Y cada uno recibirá de Dios su recompensa. Y todos son colaboradores. Unos siembran y otros cosechan. Nada tiene que ver con que uno sea mejor que el otro. Aquí el que es mejor que todos es Dios. El evangelio destruye todo motivo de soberbia. El evangelio nos hace reposar en Jesucristo y amar lo que Él ama. El evangelio nos dice que somos colaboradores. Proverbios 11:30 compara el evangelismo con la casa. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, pero el que gana alma es sabio. La traducción literal no dice el que gana alma. ¿Tú sabes lo que dice? El que caza. El que caza almas. Cazar. Con Z. De chorizo. Es sabio, dice la traducción literal. El pecado entonces está al acecho, según Santiago 1:13-15. Está al acecho junto con Satanás para cazarnos y matarnos. Pero el creyente debe cazar a otros para que tengan vida. ¿Ve la diferencia? Tú y yo, llamados por Dios para ser cazadores del cielo, con las herramientas del cielo, para cumplir lo que Dios nos manda, lanzar el anzuelo y la red. ¿Cuál es el anzuelo y la red? La palabra de Dios en conjunto con nuestro ¿qué? Testimonio. El testimonio de la palabra es nuestra vida. Hay veces que Dios permite que usted esté solo en un lugar y en ese momento usted se convierte en un anzuelo. Dios lo usa a usted como ese instrumento. Hay veces que está en otro lugar y usted tiene que tirar el anfiblestrón. Hermano, habla en español. La palabra que dice red en la Biblia, en el original, lo que dice es anfiblestrón, que era una red de 700 pies de largo. ¿Ve? O metro. Voy a buscar ahí. Lo dice en el libro textual, aparece la medida exacta, pero es enorme, de tal manera que se necesitan muchos seres humanos y varias barcas para recogerlo. El equivalente ahora es cuando usted ve diferentes barcos que sueltan con unas pesas, unas mallas, y cogen varios kilómetros para que cuando los peces vengan, las escuelas queden todos atrapados. Eso se le llama anfiblestrón. Bien.
El pecado está al acecho. Pero tú como creyente debes cazar para vida. El ganador de almas es un embajador de paz. Dios no le ha declarado la guerra a este mundo todavía. Ahora mismo lo que le declaró fue que estamos en el tiempo en que Dios lo que le ha declarado al mundo que es paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha enviado un tratado de paz hecho carne, el Dios hombre para nosotros. Pero un día declarará la guerra. Y cuando Él declare la guerra, el juicio llegará. Zacarías capítulo 3 versículo 2 y Judas versículo 23 presentan al que gana almas como una persona que saca a la gente del tizón del fuego. Vaya y lea conmigo esos versículos. Zacarías 3:2, ¿quién lo tiene? 3:2. Y alguien que me lea Judas 23. Si tiene el micrófono, por favor, léelo en voz alta. Falta uno. Sí, léelo. Zacarías 3:2. dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Ven? El pueblo de Dios era gente que arrebatada. Ahí está señalando al pueblo el remanente. El remanente que es arrebatado y permanece por gracia. En Judas 23, ¿qué dice? Denle el micrófono a Víctor allí. Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ves lo que enseña la Biblia con respecto a arrebatar? Juan Wesley, ¿te han oído de Juan Wesley? Y de la historia de ese hermano en el avivamiento que hubo en Inglaterra, él junto con Whitefield. Wesley, arminiano, Whitefield, calvinista. Los dos juntos, Dios lo usó poderosamente para un gran evangelismo que llevó a multitudes al conocimiento de Dios. Los unía el amor de Jesucristo. Wesley, literalmente, cuando era pequeñito, fue sacado de una casa que estaba incendiada cuando parecía que ya era tarde. En el último momento alguien lo arrancó de entre las llamas. Y cuando él leyó ese texto en la Biblia, le recordó su propia ¿qué? Experiencia. Dios lo convirtió en una persona que amaba el llevar las multitudes al Señor, porque él consideraba que estaba haciendo la labor que había sido hecha por él. Como él fue arrebatado por el fuego, literalmente y espiritualmente, también él se empeñó en el evangelismo continuo y llevaba a muchos a la fe del Hijo de Dios. En algunas ocasiones debemos tomar riesgos motivados por amor para sacar a la gente del fuego. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgarte para sacar a la gente del fuego? Oye, y el que persiste querer estar en el fuego, Ya eso es su problema. eso simplemente le hablamos el evangelio y si vemos que Dios no está obrando en él, lo dejamos tranquilo. Judas 23, vea Judas 23. Léelo otra vez. Dale el versículo dale el micrófono a ese, léelo. Judas 23. Ahí se te responde. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahí está la respuesta. Hay gente que tú vas a tener misericordia de ella, vas a tener temor, pero pídele a Dios que tu parte no sea con él. ¿Okay? ¿Ven? No quieras tener parte con él.
Acuérdate, todo riesgo conlleva hasta un punto. ¿Ven? Cuando usted es usado por Dios, usted toma riesgos por amor. Pero acuérdese que si el Espíritu ha decidido dejar a ese hombre en su propia maldad, eso es un asunto de Dios. A usted lo que le manda a tirar a Filestrón. Usted responsabilidad hasta cierto punto. ¿Cuál es el evangelismo exitoso? Éxito en el evangelismo es predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y darle los resultados a Dios. Eso es un evangelismo exitoso. Dios no le manda a usted a convertir a nadie, sino a tirar a gente y a arrebatar. Pero si la palabra no actúa en él, el Espíritu Santo no imparte el poder de la palabra al corazón, ya eso es otra cosa. ¿Me están entendiendo? Ahí está el balance entre lo humano y lo divino. Usted va a seguir a Cristo. Usted no puede salvar, escuche bien, a quien el Espíritu no ha convencido de pecado. ¿Puedo leer esta versión? Léelo. Y la fácil de leer, ¿quién la tiene por ahí para que no la lean? Amén. A otros, sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia, pero ojo, tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. ¿Qué clase de explicación? Ojo, cuidado. Oye, quiero terminar. Yo creo que voy a terminar Santiago aquí, pero quiero que me acompañen. Yo le di un papel. Yo les di un papel la semana pasada. No sé si lo tienen en sus Biblias. ¿Verdad? Semana pasada les di un papel con unas preguntas, 12 preguntas. Se los dio la hermana Ámbar, la estaba repartiendo por ahí. ¿Recuerdan? Les dije, por favor, no boten el papel. Tráiganlo. Primero quiero decir que Jesús comparó esto del evangelismo con la siembra y la cosecha. Pablo usó la misma ilustración en 1 Corintios 3, 6 al 9. La Biblia enseña y la evidencia que hay épocas de siembra y hay épocas de ¿qué? De cosecha. También enseña que tanto el que siembra como el que cosecha recibirá recompensa. Y dice que no debe haber rivalidad entre uno y otro, como diciendo yo hice más que tú o yo hice esto. Tú hiciste. Ese tipo de competencia no debe existir entre los santos de Dios. Porque todos trabajan para el mismo ¿qué? Propósito, dar gloria al único y sabio Dios. Amén. Ahora, esto nos trae al final del estudio de la carta de Santiago. Y como es el final del estudio, las preguntas que les hice son preguntas todas sacadas de ese libro. Estas preguntas son preguntas que fueron tomadas de los distintos capítulos del libro. ¿Para qué? Para que ustedes se evalúen a sí mismos dónde están en su madurez, ¿verdad? O si son maduros o somos maduros en realidad. La primera pregunta que dice ahí es: ¿soy cada vez más paciente en las pruebas? Se supone que en el capítulo 1 dice que debemos tener que mucho gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si tenemos la fe y esta fe ha sido probada, la paciencia en nuestra vida debe estar ¿en qué? En crecimiento. Eso es lo que dice. Soy cada vez más paciente en las pruebas de la vida. Pregunta número 2. ¿Juego con la tentación o la resisto desde el principio? Me paso coqueteando y abriéndole la puerta y diciendo, ¿sabes algo? Es que tú sabes, tú y yo, y te pones a conversar con la tentación, tú y yo no deberíamos, y tienes una conversación larga y siempre estás cayendo en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Eso es la señal de un niño. Y por eso te tienes que hacer la pregunta. ¿Juegas con las tentaciones? ¿Te gusta bailar con la más fea?
¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Puedes entrar a la cueva sin que se te manche tu traje? ¿Bien? O una vez ves la situación y entiendes la sutileza por el discernimiento que el Espíritu te da. Está todo. Pregunta número 3. Esta es bien importante, porque esto no es para los cristianos cuenteros, esto es para los cristianos de aventura. Me gozo en obedecer la palabra de Dios. Es ese tu deleite. Lo haces como pesada carga o te motiva y te gusta por causa de tu amado. Hayas placer en su palabra o hay que forzarte a ella. Si a ti hay que forzarte a la palabra de Dios, es símbolo de inmadurez. Todavía no hay atajos. Escuche, no hay atajos. ¿Te gozas en obedecer la palabra de Dios o solo la estudias para aprender o poseer conocimiento intelectual? Para mente, para memoria, como los exámenes. Lo borran en el examen, se acabó. O para tener que hablar. En el libro del Progreso del Peregrino hay un muchacho que se llama el hablador, talkative, en la versión de John Bunyan en inglés. Y talkative conoce la doctrina de la gracia y conoce mucho acerca de la palabra y ha escuchado cuanta enseñanza usted se puede imaginar. Pero talkative puede hablar de lo que sea. El hablador puede hablar de lo que sea, porque sabe mucho de todo. Pero cuando tú miras su vida, lo que habla no está acompañado de sustancia de vida. Ahí está la diferencia entre que uno que habla y uno cuya vida da testimonio de sus palabras. Ese es el que estamos hablando. Remember. 4. Existen algunos prejuicios que te atan. Prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Lo que pasa es que tenemos que reconocerlo. Mi recomendación es que te evalúes sinceramente a la luz de la palabra de Dios y una vez hayas encontrado ciertos prejuicios que puedes poseer, los rindas a los pies de Cristo y te sometas al señorío de tu Salvador. De tal manera que tus pensamientos se sujeten a sus pensamientos y tus caminos se sujeten a sus caminos, así como mis pensamientos deben sujetarse ¿a quién? A sus pensamientos, y mis caminos deben sujetarse ¿a quién? A sus caminos. Y debemos también, luego de actuar en eso, motivarnos los unos a los otros a la fe y a la buena obra. 5. Está bien importante. 3 capítulos de Santiago fueron dedicados a esto. Y hubo muchas ilustraciones. Puedes controlar la sin hueso. Puedes controlar la lengua. Hay gente que se tira a profetizar y a decir cosas de parte de Dios, pero su lengua pasea la tierra. A mí siempre me ha dado risa eso. Ahora todo el mundo es profeta. Tú ves allí que todo el mundo dice al Señor, y todo el mundo está hablando de parte que Dios dijo y que Dios dijo esto y lo otro. Pero cuando tú ves su vida, no somos. Me viene a la mente un pasaje en el Salmo 150, versículo 16, donde Dios dice: al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Por qué tú estás hablando de mi palabra? Si cuando tú veías al ladrón corrías con él y contra tu hermano decías infamia. Pensabas que yo sería como tú, pero te reprenderé, eso dice el Señor. Y de momento Dios dice: arrepiéntete. El que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50. Lo puede leer. Tema a Dios, créale, créale. Le estoy diciendo, hermano, que crea, no le vaya a pasar lo que a Pedro. Y ore, crea y ore. Mire, yo lo estoy haciendo porque yo sé, hermano. A lo mejor el Señor me puso aquí por lo muchas veces que yo me he escogotado.
para amonestarte, para que tú no pases por lo mismo. Para que viendo el ejemplo, el dolor y el sufrimiento, tú no cometas los mismos errores. Y para que también, viendo en mí el primero de los pecadores, veas la misericordia de Dios cuando venga a actuar sobre tu vida. 6. ¿Soy un pacificador o un alborotador? Uno determina si eres maduro o no. ¿Me buscan las personas para consejos espirituales? Está incluida en esa pregunta. Cuando vienen las personas a hablar contigo, ¿haces las cosas con sabiduría porque eres un pacificador o lo que te gusta es revolcar más el asunto? ¿Tienes tu parte con los chismosos o los refrenas y los pones en su sitio? Quita el chismoso y se apagará aquí. La contienda, dice el proverbio. Acuérdate que la palabra no está tan solo para leerla y decir qué bonita es. Me gusta cómo rima. No. Si tú amas a Dios seriamente, vas a tomar en serio sus palabras. Y esto te va a evitar que muchas situaciones. No significa que no las vas a tener, las vas a tener, pero vas a tener menos. Y cuando las tengas, Dios promete ser tu libertador en ellas, porque le honraste con tus palabras. 7. ¿Soy un amigo de Dios o del mundo? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia en Santiago 4? Que hablamos de eso en Santiago 4. 9. ¿Soy egoísta con mi dinero o soy puntual en pagar las deudas? 10. ¿Recurro habitualmente a la oración? O sea, es un hábito, de manera regular, o cuando me encuentro en algún problema. O sea, ¿es la oración un estilo de vida para ti? Oración, meditación, reflexión, un estilo de vida. O de vez en cuando. O lees la Biblia cuando te mandan a leer aquí los domingos, o los martes, o los jueves. ¿Ese es tu estilo de vida de oración? Ya sabes por qué no estás preparado para los problemas de la vida y siempre estás en el piso cuando suceden cosas difíciles. Porque si tú quieres aprender a enfrentar los problemas, tienes que prepararte para ello. Y Dios ha dado instrumentos, los medios de gracia. Y si no usamos los medios de gracia y no nos armamos de la armadura de Dios y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando vengan las situaciones van a arroparnos. Pero si hacemos lo que Dios nos manda y nos sostenemos en la palabra firme de Dios porque hemos oído su palabra y andamos en ella, somos como aquella casa que puso sus pies sobre la roca y se mantiene firme. Somos como aquel hombre que se vistió de la armadura de Dios y habiendo acabado todo estaba firme. Porque le hemos creído al Dios de los cielos. ¿Quieres permanecer firme? 10. 11. ¿Soy el tipo de persona que otros buscan para sostenerlos en oración? Ellos saben que pueden contar contigo, que tú te vas a meter en oración profunda. Tú vas a ayudar por ellos. 12. ¿Cuál es mi actitud hacia el hermano extraviado? Que fue lo de hoy. ¿Cuál es mi actitud hacia el hermano extraviado? ¿Lo critico y digo chismes acerca de él o procuro restaurarlo en amor para cubrirlo? Y quién sabe si arrancarlo y arrebatarlo como un tizón del fuego. ¿Ven? Todas las preguntas basadas en las escrituras están allí para usted. Si usted se perdió ese papel, usted me lo dice, yo le saco copia y se lo doy otra vez. Y usted lo enmarca, lo tiene en su Biblia como un marcador. Y todos los días usted va a evaluar su crecimiento en ¿qué? En los caminos de Dios. Todos los antiguos se evaluaban a sí mismos a la luz de la palabra. Los puritanos se evaluaban a sí mismos a la luz de la palabra. La iglesia primitiva se evaluaba a sí mismo a la luz de la palabra. Los creyentes nos evaluamos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Fíjense que al final, en letras negrillas grandes escribe: no es necesario que envejezca solamente. Usted puede ser maduro. Y quiero terminar aquí. Podemos ser maduros. Te animo, hermano, a caminar ese camino.
el camino de la madurez, del crecimiento. Está firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Padre Santo, te doy gracias